Sábado 18 de marzo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En la parábola que acabamos de escuchar, el Señor refleja dos actitudes que puede tomar el hombre delante de Dios y las deja ejemplificadas en estos dos personajes que suben al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. Jesús elige estas dos figuras porque el fariseo en su época era como el modelo de justicia, de cumplimiento de la ley del Señor. En cambio, el publicano era el pecador público, incluso era considerado un traidor a la patria. Entonces, el Señor nos quiere reflejar que muchas veces las apariencias engañan y que es Dios el único que ve lo profundo del corazón y que también en la oración se refleja la vida. Uno vive como reza y reza como vive. Es una expresión de lo profundo de la persona humana, el ponerse delante de Dios que nos conoce profundamente y ante quien no podemos ponernos ninguna máscara, ninguna careta, ni aparentar nada. Y podemos comenzar fijándonos por el final, la conclusión de esta parábola, donde el Señor nos dice que el publicano volvió a su casa justificado, es decir, volvió en gracia de Dios, en la amistad profunda con el Señor. En cambio, del fariseo no nos dice que haya vuelto justificado, más bien, él volvió tal como subió, es decir, la oración no produjo en él ningún cambio, no tuvo ninguna eficacia. Y esto es lo principal, es decir, descubrir, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, cuál es la disposición del corazón a la hora de presentarse ante el Señor en la oración para ser purificado, para ser cambiado. Es decir, tenemos que presentarnos ante el Señor con un corazón dócil, con un corazón humilde, dispuesto a recibir el don de la gracia que Él quiere darnos. En cambio, si nos cerramos por el orgullo, por la soberbia, nos privamos de recibir la gracia del Señor, de recibir esa ayuda, esa misericordia que el Señor quiere derramar en abundancia en nuestra vida. ¿Y por qué volvió justificado el publicano y no el fariseo? Porque el publicano se reconoció débil, pecador, y con humildad confesó sus pecados ante el Señor. Y por esa humildad fue atendido y el Señor le concedió en su misericordia su gracia y su perdón. En cambio, el fariseo, que estaba allí lleno de soberbia, no dejó lugar en su corazón para la gracia de Dios, para el don de Dios. Y esto es así, el Señor derrama sus dones, derrama sus gracias en los corazones humildes. En cambio, en los que ya están satisfechos de sí mismos, en los que ya se consideran justos, en los que ya se consideran perfectos, completados, que no tienen nada que mejorar, nada que cambiar, el Señor es como que no tiene nada que hacer allí, o más bien nosotros no le dejamos realizar su obra en nuestros corazones, si nos presentamos ante Él con ese orgullo del corazón. ¿Y en qué se manifiesta el orgullo de este fariseo? Decía San Gregorio que en 4 cosas se da a conocer la arrogancia. Dice, primero, cuando uno cree que lo bueno que tiene
es exclusivamente obra suya. Es decir, cuando uno no reconoce que todo lo bueno que tiene y que pueda hacer es don del Señor. Ese es un primer modo de soberbia. Luego dice, cuando también puede pasar que uno sí reconozca que lo que tiene de bueno lo ha recibido del Señor, pero cree que lo tiene porque se lo merece, porque lo ha merecido, porque se ha hecho digno de recibir esos dones de Dios. Y en tercer lugar, dice San Gregorio que también puede ser que uno se jacta de tener lo que no tiene. Y en cuarto lugar, y esto es lo más grave, y era lo que le pasaba a este fariseo, cuando uno piensa tener muchos dones, muchos bienes y ser realmente justo, y por eso desprecia a los demás. Y esta soberbia, de cualquier modo que se manifieste, produce una cerrazón del corazón ante la obra de Dios. Es como que lo hace impermeable, por así decir, a la gracia del Espíritu Santo. En cambio, la actitud humilde del fariseo hace que él abra su corazón para recibir en abundancia la misericordia y el amor del Señor y volver a su casa transformado, que ese también tiene que ser efecto de la oración. Cada vez que rezamos, de verdad que nos ponemos humildemente ante el Señor en su presencia, tenemos que ir transformándonos cada vez más a imagen suya. Entonces pidámosle a Jesús tener una oración sincera, una oración humilde, una oración que nos vaya transformando cada día más a semejanza de su corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.